cual quiero hacer una mención especial porque he recibido diferentes amenazas por en teoría, criticar el trabajo, es el gremio de las personas. Entrando como de lo grande a lo pequeño, ¿qué tanto crees que la vida moderna y cómo percibimos las cosas, digamos, las pantallas que tocamos todo el día, la luz artificial bajo la que estamos, qué tanto crees que eso está afectando a los ojos y qué tanto eso, de modo consecuencia, está afectando a nuestra salud en general? Claro, bueno, súper importante. Cada vez vemos que es más frecuente el hecho de que las personas se limitan a la exposición a la luz solar, ya sea por actividades académicas, ya sea por actividades laborales o simplemente por ocio. Muchas veces preferimos quedarnos en casa, no salir y no exponernos a la luz solar y hacer actividades al aire libre. Y como vos lo mencionaste, pues cada vez es más frecuente que veamos que todo, tanto lo académico como laboral y el ocio, esté ligado al uso de pantallas. En recientes estudios, y esto se puede corroborar ahí a nivel internacional, hemos visto como el exceso en la utilización de pantallas, particularmente en población pediátrica, está produciendo una miopización de los ojos. Te voy a hablar en español para que todos los oyentes me entiendan. Básicamente, un ojo que es miope es un ojo que básicamente es un... Bueno, hay dos razones por las cuales un ojo puede ser miope, ya sea porque un ojo es demasiado grande o porque su córnea, que es la parte más superficial del ojo, es más curva. Entonces, de alguna manera, se han creado varias hipótesis en donde se cree que, especialmente en población pediátrica, que se expone mucho a la visión cercana de una pantalla, hace que el ojo se engrandezca o que la córnea se torne un poquito más curva y esto haga que el ojo se miopice y este paciente desarrolle una mejor visión cercana porque es la que constantemente está utilizando y su visión lejana cada vez vaya desmejorando. Entonces hemos visto como inclusive en Suecia cada vez se está desincentivando el hecho de que en las escuelas estemos usando pantallas, porque bueno, aquí en Costa Rica lo vemos en colegios que tal vez tengan o escuelas que tengan un poder adquisitivo un poquito mayor, entre los útiles o listas de cosas que se piden para iniciar el año, muchas veces se piden tablets o se piden este tipo de recursos para que los niños estudien a través de pantallas. Y pues hemos visto claramente que esto es perjudicial para la visión de los niños y que esto puede miopizarlos y es una miopía que va a ser permanente y que puede ser muy alta a lo largo de la vida, lo que puede causar repercusiones a lo largo de la vida en la visión de esa persona que se expone mucho a pantallas en población pediátrica. Entonces la recomendación para finalizar es que idealmente antes de los 3 años tratemos de no exponer a los niños a pantallas. Si bien pues la tecnología tiene sus beneficios, pues vemos cómo puede caer en detrimento y luego de los 3 años idealmente pues no más de 1 hora al día y hacer pausas en donde la persona pueda también utilizar su visión lejana, que de hecho eso es algo que recomendamos no solo en población pediátrica sino también en los adultos. Existe esta regla que se llama regla 20-20-20, que es especial para personas que trabajan mucho con pantallas. Consiste en que cada 20 minutos estemos en promedio 20 segundos observando un objeto que se encuentre a 20 pies. Más fácil, 6 metros, o más fácil aún, algo que esté lejos, pero que lo podamos enfocar. Porque nuestros ojos sencillamente no están hechos para estar muchas horas al día observando un objeto cercano. Eso es lo que, entre comillas, esfuerza más los ojos. Y es lo que produce altas tasas de cansancio visual. Si usted le pregunta a una persona joven que trabaja con computadoras todo el día, y es una respuesta que recibo afirmativa todo el tiempo, es: ¿usted se le cansan los ojos al final del día? ¿Siente los ojos cansados? Me dicen, sí. Bueno, aplique esta regla. Y he visto como esto, bueno, no es que yo lo haya visto, sino que hasta en estudios está reportado que disminuye mucho las tasas de cansancio visual. Entonces sí, las pantallas tienen un efecto pues que puede ser perjudicial para los niños en cuanto a la miopización y a los adultos en cuanto a las tasas de cansancio visual. Pero también las pantallas producen esto, que es que uno inconscientemente, por estar muy concentrado, parpadea menos. Y el hecho de que parpadees menos y dejes el ojo abierto más tiempo de la cuenta hace que la superficie del ojo se reseque muy rápido, porque tu lágrima se va a evaporar muy rápido. Entonces, pues eso, ya la sequedad per se produce una inflamación en la superficie que se llama queratitis
Y entre los síntomas, que son muy variados, podemos ver picazón, ardor en los ojos, sensación como de basura o arenilla en los ojos, cansancio visual, fotofobia, que es como esta sensibilidad aumentada a la luz, inclusive ya en casos más severos, dolores punzantes en los ojos, o inclusive ya más severos, que ese dolor pueda irradiar a la cabeza, entonces se disminuye mucho la calidad de vida. Y la visión se puede tornar borrosa. Es típicamente esos pacientes con un ojo seco ya importante te dicen que cuando parpadean notan que la visión mejora un poco. Wow. Y entonces esto es un signo muy clásico de un paciente que está pasando por una queratitis relacionada al ojo seco. Qué loco, eso me trae recuerdos como en la universidad, estudiar toda la noche y ya uno como a las 4 de la mañana nada más como ¿qué pasa? Y seguro era esa vara de que uno estaba pegado a... Cambia mucho la relación de una pantalla a un libro. O sea, si alguien pasara 8 horas al día leyendo acá, que yo creo que hoy nadie lee ni una hora, pero bueno, si la gente pasara todo el día, ¿es el mismo efecto o es peor en pantallas? Es peor en pantallas, pero también en toda actividad que te genere mucha concentración. Si estás leyendo un libro que te gusta mucho y que estás muy metido, hay personas que tengo amistades que les gustan mucho los libros y también sufren de ojo seco. Y bueno, es justamente esto, este efecto en donde te concentras mucho hace que inevitablemente, por una cuestión inconsciente, parpadees menos. Y eso te va a llevar lentamente a desarrollar un ojo seco. Qué loco esa vara de los carajillos con los famosos iPad Kids ahora. Sí, sí, totalmente. Yo tuve un mae que se llama Mark Masip acá en el podcast, que es un experto en redes sociales de niños, tal vez te lo tiraste. Sí. Y Mark, ¿verdad? Él explica todos los fenómenos psiquiátricos, psicológicos que empiezan a pasar con los chiquitos, pensar que hay tantas aristas que están, o sea, los ojos, la forma en cómo se piensan de ellos mismos, ¿verdad? Qué loco. Y que la salud visual, dice, ya me imagino que si la arruinaste desde los 6 años, debe ser muy difícil o casi imposible recuperarla más adelante. Te cuento, los primeros 7 años de vida son cruciales para el desarrollo de nuestros ojos. Si bien la estructura sale completamente desarrollada, el ojo obviamente inicia una etapa de crecimiento en donde todas las estructuras van creciendo, pero es fundamental para nuestra retina y para nuestra corteza cerebral visual, que es una parte específica del cerebro que se encarga de procesar todo lo que tiene que ver con la visión, que nosotros recibamos un estímulo visual adecuado desde el inicio. Y si nosotros no logramos eso, la edad típica, antes de los 7 años, estamos ante la posibilidad de desarrollar algo que se conoce como ambliopía, que es básicamente que por una u otra razón tu retina no se desarrolló al máximo potencial a pesar de ser un ojo totalmente sano. Y por esa razón también, por supuesto, es conveniente llevar a nuestros niños desde muy pequeños a una revisión oftalmológica para que nosotros podamos detectar si es necesario corregir algo muy puntual, y esto va a, por supuesto, ocasionar que la visión pues sea normal en ese niño. Claro. Tengo muchos pacientes, particularmente, y esto es relativamente triste, especialmente fuera de la gran área metropolitana, en donde los accesos a los servicios de salud pues tienden a ser pues más difícil, que tienen esta ambliopía y son pacientes ya de 20, 25 años que consultan porque tienen una visión borrosa y que vos revisas el ojo y es un ojo totalmente normal que tal vez tiene algún grado de, por ejemplo, una hipermetropía o una miopía o un astigmatismo que no fue corregido en su momento y que eso hizo que la retina, pues al no recibir un estímulo visual adecuado, pues no se desarrollara adecuadamente, y en ese punto ya no hay nada que podamos hacer. A pesar de corregir ya esa miopía por medio de anteojos o lo que sea, son pacientes que siempre tienen una visión inferior a la que pudieran haber tenido si hubiésemos corregido eso antes de los 7 años. Claro. Entonces eso es un dato importante. Más sí, yo crecí, a mí me parece, yo aprendí que necesitaba anteojos como a los 12. Yo nunca me sé los términos, pero ver de largo. Bueno, ver de largo es lo que te cuesta. Ajá, exacto. Entonces sos una persona miope o que tiene astigmatismo. El astigmatismo, para que me entiendas más aún, y toda la audiencia, es cuando la superficie de tu ojo está levemente deformada de alguna manera. Principalmente, el principal factor de riesgo es por rascado. Cuando uno se rasca los ojos, deforma la superficie del ojo y eso hace que al deformarse, pues los rayos de luz que entran al ojo se dispersen. Al igual que, por ejemplo, tener una ventana que está completamente doblada o digamos, no es completamente transparente y recta. Claro. Entonces, esa luz que pasa a través de esa ventana y vos que estás detrás de esa ventana vas a ver súper borroso lo que está afuera.
De la misma manera, nuestra córnea se puede deformar por rascado y eso es el astigmatismo, puesto de manera muy sencilla. Estoy teniendo como flashbacks de yo carajillo, como nada más como súper intensamente rascándome los ojos. Tal Vieras vez que, ahí me los llevé. Y también otra cosa es que, bueno, para un paciente que es miope, que típicamente ve muy bien de cerca, pero que no ve tan bien de lejos, un reflejo cuando uno es niño es justamente rascarse los ojos, porque eso en teoría nos va a hacer ver mejor. Ah, claro. Y esos niños que al principio solo eran miopes terminan desarrollando miopía y astigmatismo. Claro. Y entonces ven peor. Claro. Entonces, siempre se puede corregir, pero ese es un dato, no se rasquen los ojos. Exacto, sí, qué loco, Sí. mae. Sí, yo me acuerdo, digamos, la de calidad de vida. Yo me acuerdo como... Estábamos, mae, el cuento muy bueno porque estábamos... Me acuerdo perfectamente el momento. Estábamos en una clase como en 5º grado, 6º grado. Y estábamos... Y era una clase de biología. Y en la pared de arriba habían como unos pósters que habíamos hecho para la clase. Estábamos en un examen, un quiz o algo. Y la profe salió y todo el mundo era como, mae, ahí están las respuestas. Como todo el mundo empieza a copiar. Y yo decía, ¿cómo putas leen esa vara? Y además No lo yo soy un veías. desastre que siempre me he sentado en atrás de la clase. Ya. Entonces yo siempre, madre, como que ponía atención, pero igual decía, madre, igual esa vara, ¿quién la puede leer? Y años después me di cuenta como todo el mundo lo puede leer. Claro. Solo yo Claro. no podía leer ni picha. Vieras que es muy, o sea, digamos, yo cuando, por ejemplo, diagnostico a un paciente de ambliopía, que es esta condición, muchas veces les tengo que explicar que, bueno, traían este defecto desde hace mucho, pero que debíamos haberlo corregido antes de los 7 años. Claro. Y muchas de las reacciones que recibo es como, bueno, ahora ¿quién tiene la culpa? Porque si esto era antes de los 7 años, probablemente la culpa la tienen mis papás. Pero realmente es muy difícil darse cuenta que un niño no está viendo bien, porque el niño no sabe otra cosa que esa visión. Entonces difícilmente te va a decir, es que yo veo mal. Entonces, en tu caso particular, te diste cuenta como a los 12 que no tenías una excelente visión. Probablemente tu defecto no era tan alto y por eso pudiste desarrollar una excelente visión ahora, pero, digamos, en defectos mayores, esa persona que nunca ha visto de otra manera, no tiene manera de saber realmente que está viendo mal. Típicamente es, digamos, la razón por la que antes de los 7 años me traen a los niños, que ojalá todos los niños pudieran tener acceso a una revisión oftalmológica antes de los 7 años, es porque la maestra se dio cuenta que el niño hacía chinito para poder ver y se acercaba mucho a la pizarra y el cuaderno no lo veía o lo que escribía no estaba bien, y etc. Entonces es más como la maestra la que observa, pero hay veces que la maestra no se da cuenta y los papás no se dieron cuenta y el niño creció con esa visión que para él era normal y resulta que no era tan normal. Claro. Entonces eso es una... ¿Qué tan corregible son estas cosas hoy en día? Sé que la tecnología ha avanzado muchísimo. Claro. Tengo amigos que se han operado los ojos, hay unos que les ha ido muy bien. A mí todavía me da miedo. Después podemos hablar de eso. Claro. No sé, yo siempre he tenido un trauma toda la vida como, mae, si me operan, te voy a operar un ojo primero y después, 2 semanas después, me opero el otro. Yo sé que es una tontera, pero... ¿Vieras que no es tan tontera? A Chile. Realmente, bueno, sobre todo, por ejemplo, en cirugía de catarata, cuando un paciente tiene catarata, que es cuando nuestro lente natural, con el que todos nacemos, que se llama cristalino, y se llama así porque es transparente, empieza a perder esa capacidad de transparencia, y entonces se vuelve opaco. Y es como tener una ventana de tu casa que esté completamente opaco. La cirugía de esa condición consiste básicamente en quitarte ese lente natural que ya es opaco y colocar un nuevo lente artificial que te va a acompañar para siempre en la misma posición en donde se encontraba tu lente. Entonces, esa es una de las maneras, justo respondiendo a tu pregunta, para corregir muchos de los defectos visuales. Porque ahora yo con ese lente nuevo no solo voy a corregir tu catarata, sino también puedo corregir si eres miope, si tienes astigmatismo y también la parte de la presbicia con un lente multifocal. O sea, yo adentro de tu ojo puedo colocar un lente que corrija todos tus defectos visuales. Obviamente, hay que ver que el paciente sea candidato para este tipo de lentes y aquí, pues, sí hay que ser muy conservador y elegir bien a ese paciente para que tenga los mejores resultados posibles. Porque también hay otros lentes que son un poco más sencillos, pero que siempre implican que vos, digamos, te corrijan la catarata y uno de los defectos y siempre ocupes anteojos para ver de cerca, por ejemplo. Si eso no representa un problema para el paciente, pues también es una opción bastante viable. De hecho, son los lentes los más tradicionales y los que más se han implantado a lo largo de la historia de esta cirugía. Pero respondiendo también a la otra parte de la pregunta, bueno, existen otros métodos, especialmente para personas más jóvenes, que podemos hacer para corregir los defectos visuales, que es la famosa cirugía láser, en donde, pues, por la modificación justamente de la superficie del ojo, que es la que cuando se deforma tenemos un astigmatismo, el láser lo que hace es moldear esa superficie
para que engañemos a nuestro ojo y los rayos entren de una manera específica y se enfoquen en un punto exacto y tengamos una buena visión. Ese punto exacto se llama mácula y es el centro de la retina. La retina es la capa del ojo, la más profunda y la más importante porque es la que se encarga de recibir toda la luz a través de unas células que se llaman fotorreceptores y esa luz se transforma en una especie de impulso eléctrico que viaja hacia un cable que se llama nervio óptico que transmite toda esa información hacia nuestro cerebro. La vía visual es bastante interesante. Sí, qué loco. Sí, es muy loco. Sí, sí. Entonces, digamos, de hoy en el rango de deformidades o enfermedades visuales que tenemos, ¿qué tanto podemos ya empezar a curar, digamos? ¿Qué margen? O sea, me imagino que lo más complejo, digamos, en el espectro sería darle visión a alguien que nació ciego, claro, que debe ser... Es muy difícil. Casi imposible. Y luego, no sé, alguien que ve borroso y pues le quieres mejorar la visión de largo, la visión de cerca, digamos. ¿Qué tanto hoy con la tecnología actual podemos empezar ya a arreglar? La oftalmología en general como especialidad es una especialidad que ha avanzado muchísimo en los últimos 30 años, a pasos agigantados. Sin embargo, como vos lo mencionas, hay muchas condiciones que todavía no tienen una cura definitiva. La reina de estas, que es una enfermedad sumamente prevalente, tengo muchos pacientes que la padecen, y una de las razones por las que me hago oftalmólogo es porque mi abuela justamente la padecía y actualmente pues ella no tiene visión porque cuando se diagnosticó ya era muy avanzado en su momento, es el glaucoma. El glaucoma es esta enfermedad que lastimosamente no tiene cura y que afecta especialmente una porción del ojo, que es ese cable del cual te hablaba, que conecta nuestro ojo al cerebro. Y en palabras muy sencillas, básicamente, ese cable poco a poco va perdiendo grosor, se va haciendo cada vez más delgado, y eso impide que esa electricidad pueda viajar hacia el cerebro y comunicar el ojo con el cerebro. Nosotros la llamamos la reina silenciosa la ladrona silenciosa de la visión. Porque es una enfermedad que al inicio te va quitando visión periférica, vas perdiendo el campo visual periférico y que a una persona normal le va a costar muchísimo darse cuenta de esto, porque nosotros generalmente vemos las cosas de frente. Por darte un ejemplo sencillo, yo sé que, por ejemplo, ahí está la cámara, sin quitar los ojos de vos, ahí está la cámara porque mi campo visual me permite ver que ahí está. De yo perder esa parte del campo visual, difícilmente me daría cuenta, porque si yo quisiera ver la cámara, giraría la cabeza y la vería de frente. Entonces, para una persona que tiene glaucoma, al menos en etapas iniciales, es muy difícil darse cuenta. Por eso es que, por ejemplo, la Academia Americana de Oftalmología recomienda que después de los 40 años usted visite al oftalmólogo una vez al año, porque se sabe que es cuando, a partir de ahí, es más prevalente la enfermedad. Ahora, si usted tiene antecedentes familiares de esto, pues idealmente iniciar antes, visitando al oftalmólogo, porque si nosotros diagnosticamos la enfermedad tempranamente, es lo mejor que le podría pasar a ese paciente. Si bien no tiene una cura, tiene varios tratamientos que enlentecen muchísimo la enfermedad y que esto básicamente asegura en la vasta mayoría de los pacientes que cumplen su tratamiento y van a controles regulares que vamos a conservar la visión el resto de la vida. Obviamente hay un porcentaje que a pesar de los tratamientos pues siempre pierden mucha visión, pero es un porcentaje mínimo y muchos de estos de haberse diagnosticado tempranamente pues otra historia sería. Para mí no es infrecuente, nuevamente, particularmente en zonas alejadas del gran área metropolitana, encontrar a pacientes que tienen un glaucoma avanzado, que nunca habían visitado a un oftalmólogo, nuevamente porque a veces los accesos a servicios de salud pueden ser difíciles, y cuando visitan al oftalmólogo creyendo que tienen algo, que tiene una solución sencilla, pues se dan cuenta que es una enfermedad que avanzó mucho y que ya no hay mucho que hacer, y que esta visión que tienen pues probablemente sea permanente o inclusive puedan perder más visión. Entonces el llamado acá es como a ojalá, si usted tiene la posibilidad, consultar anualmente a un oftalmólogo, especialmente si tiene 40 años, para, como el glaucoma, hay otras enfermedades que al inicio pueden ser silenciosas, pero que si las diagnosticamos a tiempo, salvamos su visión. Claro. Entonces eso es muy importante, sí. Cuando se trata de estos, ya está como medio sci-fi, pero bueno, con estas nuevas tecnologías como el Neuralink de Elon Musk que promete como intervenir, ¿verdad? Sí. Ya directamente al cerebro. ¿Qué tan real o qué tan cercano estaríamos de poder poner un implante, un ojo biónico, por decir así, o de meter partes enteramente automatizadas, robóticas dentro del
la parte del ojo para reanimarlo. Ya hacemos algo que no es robótico ni mucho menos, que es en la cirugía de catarata, que es sacar tu lente natural y colocar un lente artificial adentro del ojo. Ya digamos, en cuanto a eso, pues hay un avance importante en relación a lo que dices, pero estamos en pañales en todo esto. Hay que, por supuesto, hacer muchos estudios clínicos que sean serios al respecto. Obviamente que los fondos Elon los tiene para poder hacer este tipo de estudios, pero obviamente la comunidad científica siempre mira con recelo todo este tipo de iniciativas bueno, ¿y cuántas iniciativas no iniciaron así? Llamándole loco a la persona que se le ocurrió y que ahora son cosas que vemos muy normales. Pero evidentemente todo esto está en pañales. La iniciativa, desde el punto de vista de idea, suena increíble. Pero hay que ver si esto va a ser factible. De hecho, ahora lo que decías, se han intentado hacer trasplantes de ojo, de literalmente toda la estructura ocular. Pero esto es, digamos, han fracasado porque si bien logran conectar no solo el ojo desde el nervio al nervio, que eso es sumamente complicado, también la parte de los músculos extraoculares para el movimiento del ojo, que también eso es algo que hay que conectar para que el ojo tenga la misma movilidad y no nos vaya a quedar ese paciente con un estrabismo, que es una desviación del ojo. A pesar de que se han intentado, pues no han tenido buenos resultados, porque a pesar de que conectaron todo, pues no hay una buena conexión, es particularmente nerviosa, del nervio óptico y de la retina del ojo donador con la recepción nerviosa del donante, del recipiente, pues del que está recibiendo el trasplante. Entonces, inclusive, me pareció muy interesante que recientemente se hizo un trasplante y el ojo está ahí, pero el paciente no tiene visión. Y digamos, el ojo responde, digamos. Ajá, estéticamente es un ojo bien, pero no tiene visión el paciente. Bueno, que también me imagino que para personas que pierden un ojo puede tal vez ser una parte estética porque va a tener más movilidad. Digamos, claro. Uno de mis mejores amigos creciendo tuvo un problema con un ojo y me acuerdo que parte de la conversación durante muchos años fue de él creciendo porque la cara crece alrededor del ojo, ¿verdad? Claro. Entonces, y el ojo ya había dejado de crecer. Entiendo. Entonces era, pucha, ¿será que porque lo están tratando con muchos tratamientos para ver si pueden recuperar el ojo y demás? Y en algún momento tuvieron que decir como, no, hay que sacar el ojo para poner una prótesis. Una prótesis para que entonces la cara crezca apropiadamente alrededor del ojo y hoy por hoy, ¿sabes? Si no sabes, la prótesis es suficientemente no te das cuenta. Convincente. A mí me pasa con pacientes, que tengo pacientes que muchas veces creemos que porque el paciente ya perdió el ojo, entonces ya no va al oftalmólogo. Más bien, todo lo contrario, tiene que ir para revisarse la cavidad de la órbita y que todo esté bien, que no hayan infecciones, etcétera, etcétera, y que la prótesis sea adecuada para ese paciente y que no haya que cambiarla, etcétera. Pero sí, muchos pacientes llegan y si no me dicen, digamos, si los estoy viendo por primera vez y no me dicen que tienen una prótesis, muchas veces no me doy cuenta, porque ahora los artistas que hacen las prótesis, pues las hacen tan bien. De hecho, hay alguien en redes sociales que tuvo un retinoblastoma de pequeñito y tiene unas redes sociales con muchos seguidores, en donde tiene o sea, aparte del highlight de las redes sociales, que tiene muchas prótesis. Entonces un día se pone un ojo como si fuese un superhéroe, el otro día verde, el otro día rojo y así. Qué tanis. O sea, según el mood del paciente, sí. Entonces va cambiando ahí, o según la ocasión que tenga, va cambiando el ojo que tiene. Entonces se ha hecho famoso por esto. Hablando de nacer sin visión, o parte de... ¿Qué se entiende? Porque hasta donde yo entiendo la formación mucho de cómo vemos, entendemos el mundo y procesamos a nivel de cerebro, ¿verdad? Nace a raíz de lo que vamos viendo, ¿verdad? Vos ves, interpretás y por ende pensás y por ende diseñás figuras en tu cabeza al respecto del mundo que te rodea. Claro. ¿Qué tanto sabemos de qué imágenes se producen en el cerebro para una persona que nace sin jamás haber percibido una imagen per se? O sea, ¿hay alguna manera de entender qué es lo que, entre comillas, se ve dentro de una persona que nace sin visión? Esas personas, pues, evidentemente, al no haber tenido un estímulo visual en general desde nacimiento, pues la imagen que pudiera generarse no la tenemos muy clara. Pero definitivamente, a través de todos los sentidos que tienen, y aquí hay que hacer una diferencia importante, porque una ceguera es diferente para alguien que ve un 20/200, que para ponerlo en porcentaje, que no es muy exacto, es como decir, ve un 10% de la visión normal, ya eso es considerado ceguera.
Pero luego de ese punto está el que ve el 5% y el 2% y el 1% y el que solo ve luz también. Y es completamente diferente la visión o la vida de una persona con un 20/200, que es una baja visión y que es considerado ceguera legal, en comparación a una persona que solo percibe luz o que no percibe luz del todo. Entonces, sabemos que, bueno, que hay estímulos a nivel cerebral, pero evidentemente no tenemos como la imagen que se genera. Claro, y ellos no pueden tampoco explicarte. Exacto, y por más que lo intenten expresar, pues las descripciones no tienden a ser muy acertadas porque evidentemente no han tenido estímulo visual. O sea, no hay un punto de comparación. Pero sí hay, digamos, a nivel químico cerebral, pues diferentes, digamos, a través de los demás sentidos, pues se generan diferentes pensamientos en estas personas que uno, digamos, asume es como parte de toda la conexión sensorial que hay. Y aquí, bueno, yo era uno de los que creía que una persona que, por ejemplo, nacía sin un sentido, desarrollaba mucho más los demás, como un superpoder, y esto no es cierto. Digamos, los sentidos tienen su capacidad y esa es la capacidad que tienen. Y otra cosa que cree mucho la gente es que, por ejemplo, si tengo un ojo que no ve, el otro se esfuerza más. No funciona así. Realmente los dos ojos trabajan a su máxima capacidad, uno esté viendo o el otro no. Algo muy interesante de la binocularidad, que es que cuando tienes los dos ojos funcional, eso es lo que te permite algo que se llama estereopsis, que en palabras menos, es visión en 3 dimensiones. Entonces, algo que le pasa mucho a una persona que, por ejemplo, pierde visión de un ojo que antes era normal, es que le cuesta mucho medir la profundidad. Entonces, por ejemplo, si va a bajar unas escaleras o subir unas escaleras, uno le dice, bájelas con cuidado porque puede fallar un escalón porque ya no mide igual la profundidad, o va a agarrar algo de la mesa y no lo agarra donde era, sino en otro lugar, y son cosas que tienen que ir aprendiendo, al igual que al manejar, pues puede ser complicado para estas personas. Sí, qué interesante, qué loco sería reconectar o conectarle la visión a alguien que nació sin visión. Estamos en eso. O sea, poder entender como, ok, qué era lo que veías antes, o qué imágenes se producían, o qué estímulos había en el cerebro. Claro. Y ahora sí, describirlos en un formato que nosotros podamos entender y traducir. Exacto. Eso sería bien loco. Sí. Y yo siento que la oftalmología está avanzando tanto que a mí no me sorprendería que en mi lifetime pueda haber eso. Bueno. O sea, la verdad. No me sorprendería del todo. La oftalmología ha avanzado muchísimo. Es un campo que ha avanzado muchísimo en medicina en los últimos 30 años, digamos. Es como esos anteojos para ver colores. También, para los pacientes daltónicos que tienen alguna... ¿Eso es real? Sí, es real. Ajá. Es real, sí funciona. Y ¿qué es lo que hacen los anteojos? Básicamente modificar la sensibilidad de los fotorreceptores de la retina. Y entonces hace que usted pueda notar distintos colores. Esos videos son vacilones porque típicamente se emocionan mucho los pacientes. Sí, es súper emotivo. Sí, claro. Esas son de las cosas que uno ve en videos, en redes sociales, porque no he tenido la oportunidad de experimentarlo con un paciente y hasta que le da... O sea, piel de gallina. Sí, piel de gallina y todo. Y dice, qué bonita mi profesión. Volviendo ahora como a las pantallas, porque me quedé con eso, ya hablamos de anteojos y me acordé. En los últimos años se volvieron muy virales los anteojos de luz azul, anteojos para ver las pantallas durante el día y todo. Claro. ¿Sirven? ¿Hacen una diferencia? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué están haciendo esos anteojos de luz azul, por decirlo así? Esto es un poco polémico porque, bueno, realmente anteriormente se comercializaban con muchísimos beneficios. Uno de ellos era que te protegía la retina de una enfermedad que se llama degeneración macular, que es muy frecuente, muy prevalente en población adulta mayor. También hablaban un poco de que regulaba el ciclo circadiano de la melatonina, o sea que si vos usabas filtros de luz azul, inclusive dormías mejor, porque la melatonina sabemos que es esta hormona que nos ayuda a conciliar el sueño y demás. Y luego, otro de los beneficios que se propuso era que disminuía las tasas de cansancio visual en población que trabajaba mucho con pantallas. La evidencia es inconclusa en cuanto a la protección de la retina, entonces podemos decir que eso de momento no es cierto. También lo de los ciclos circadianos tampoco resultó ser cierto, porque, por ejemplo, si yo... o sea, tiene que ver más con el contenido que estaba consumiendo antes de dormir que si realmente tenía el filtro de luz azul o no. Por ejemplo, si estoy jugando videojuegos, Call of Duty, se me ocurre, voy a estar muy estresado y voy a dormir peor que si estaba viendo un concierto de Bach,
por dar un ejemplo, me explico. Y tiene que ver más con lo que estabas haciendo antes de dormir que realmente con, o sea, digamos, el tener el filtro de luz azul no hacía diferencia en tu calidad de sueño. Lo que sí se evidenció es que en cierto grupo de pacientes mejoraba un poco las tasas de cansancio visual, es decir, los que tenían filtro de luz azul reportaban sentir menos cansancio visual al final del día. Eso puede ser un placebo ahí fuerte. Hay muchas aristas que hay que estudiar. Entonces, funciona. Yo soy muy creyente, y esto desde que soy médico general, después en la especialidad sigo pensando igual, de que a lo que a usted le funcione, exceptuando que sea algo muy loco, que yo sepa que se está haciendo un daño, continúe. Entonces, un filtro de luz azul, que yo sé que no le va a hacer daño, si usted siente un beneficio al respecto, do it, sin duda, sin problema. Y ahora la otra tendencia que también he iniciado es luz roja. Luz roja en la noche, luz roja en la tarde, lentes de luz roja durante cuando ya empieza como oscurecer o post oscurecer. Totalmente otro espectro de la luz azul. Claro. ¿Qué sabemos sobre los lentes rojos? A ver, siempre vamos a ver cómo una diferente onda de luz nos dimos cuenta de la nada que es dañina. Y entonces vamos a intentar bloquearla. Pero nuevamente, yo soy, así como te dije, que creo mucho en lo que al paciente le funcione, también soy muy científico y tiendo a ser muy cauto con este tipo de recomendaciones porque no hay evidencia suficiente como para recomendar un filtro de luz roja o para decir, bueno, es que la luz roja causa esto. Al menos hoy. En el futuro no lo sabemos y si vemos potenciales beneficios en esto, yo voy a ser el primero en recomendarlo. Por ahora, la luz que más sabemos, o el espectro de luz que más sabemos que es dañino para nuestros ojos, es la luz ultravioleta, que es la luz del sol. Y es de la cual nos deberíamos de proteger, porque sabemos que la luz ultravioleta no solo causa estragos a nivel de nuestra superficie ocular, algo muy frecuente es la famosa carnosidad o pterigion, que es esta telita que le sale por encima al ojo y que vemos en personas, los surfos típicamente los tienen, gente que trabaja mucho bajo el sol, gente que, por ejemplo, trabaja en la agricultura, que pasan mucho bajo el sol, típicamente desarrollan un pterigion. Luego, usted tiene más riesgo de acelerar la opacidad de su lente, que es la catarata. O sea, es altamente probable que usted tenga una catarata antes de lo que en teoría le tocaría, porque todos vamos a tener catarata tarde o temprano si vivimos lo suficiente. Ese lente siempre se va a opacificar si usted se expone mucho a la luz del sol. Y también sabemos que tiene efectos importantes sobre nuestra retina, sobre el metabolismo de nuestra retina y en una parte específica de nuestra retina que se llama epitelio pigmentario de la retina, en donde la exposición a la luz ultravioleta prolongada puede tener daños importantes. Y bueno, esta es la razón también de por qué le pedimos a las personas que cuando hay un eclipse se protejan muy bien, porque es exponenciar mucho el efecto de la luz ultravioleta sobre nuestra retina. De hecho, tengo una paciente que desarrolló una lesión en la mácula, que es el centro de la retina, y tiene nosotros cuando decimos mancha, significa así, nosotros lo llamamos escotoma. Tiene un escotoma central, es decir, que un ojo tiene una mancha en el centro de la visión que nunca se va a quitar porque desarrolló una lesión en el centro secundario a la exposición a la... Yo soy demasiado paranoico con los eclipses y nunca... O sea, siempre es como, madre, tenemos los anteojos y todo. Yo es como, bajo ninguna circunstancia puedo verlo en fotos, madre. No necesito. Sí, está más oscuro, ok, cool. No quiero arriesgarme del todo. Soy pro lo que estás diciendo me da totalmente. Demasiado miedo. Porque es un mismo, porque después de, ay, madre, qué chido, y ahora tengo una mancha negra en el... No puede ser. Y te digo, es una mancha negra que te va a acompañar el resto de tu vida y que va a disminuir mucho tu calidad de vida, sin duda. Porque ya es una cuestión de que, bueno, por dicha, en el caso de ella fue solo un ojo, porque... La manera de proteger es, bueno, si me voy a dañar los ojos, que sea solo uno. Se tapó uno. ¿Me explico? O sea, esa fue la razón. Obviamente, completamente confidencial su identidad, pero evidentemente por eso desarrolló una lesión en el ojito y que la va a acompañar el resto de la vida, lastimosamente. Y hablando del sol, ahora hablamos de... Al puro principio hablamos un poquito sobre que sí hay que tener cuidado con qué exposición al sol tenés, pero sí es importante tener alguna exposición al sol durante el día, ¿no? ¿Puedes contar un poquito sobre eso? Bueno, nosotros llamamos o decimos que una exposición prolongada a la luz solar es cuando estás en directa exposición a la luz solar, cuando no hay nubes y el sol le está pegando directo por más de 10 a 15 minutos. Entonces, la recomendación es, bueno, los dermatólogos podrán estar, y ellos son los que muy bien lo han hecho, una campaña de concientización para evitar las altas tasas de cáncer de piel que vemos. Pero nuestros ojos también sufren por el sol. Entonces,
cuando vamos a estar mucho tiempo expuestos al sol, siempre es importante que usemos anteojos con digamos, luz polarizada. De hecho, una de las ideas que siempre he tenido es que yo siempre he querido aterrizar y que el acceso a los servicios de salud sea lo más accesible para todas las personas. Esa es como una meta que tengo en el mediano y largo plazo especialmente. Y lo que quisiera en algún momento ofrecer es lentes que sean polarizados, pero de muy bajo costo, para que todas estas personas que tal vez no tienen los recursos para poder conseguir un lente polarizado puedan acceder a ellos por un muy bajo costo y proteger sus ojos, y que esto en el futuro no se convierta en digamos, problemas de que tengo un pterigio, entonces tengo que pagar una cirugía, digamos, que el costo sea abismalmente diferente para prevenir esos problemas que eventualmente no solo van a tener problemas visuales, sino económicos para esos pacientes, que típicamente los que más sufren de todas las enfermedades en general son las personas de menos recursos. Son los que ya por solo eso, lastimosamente, tienen más riesgo de cualquier enfermedad que se te ocurra. Claro. Pero a partir, digamos, de esa exposición de 10 a 15 minutos que puede ser peligrosa y prolongada, al principio me hablaba de como que en la mañana tratar de ver el sol un poco. Claro, y como esa parte. Sí, siempre exponerse a la luz solar, pues como lo dice Huberman en su podcast, activa muchos de nuestros ciclos circadianos, y desde el punto de vista hormonal es sumamente beneficioso exponerse por un corto tiempo, especialmente en la mañana, a la luz solar, para que nuestros ciclos circadianos y nuestro cuerpo entienda que el día inició. Y eso es sumamente importante, y cada vez lo vamos perdiendo menos porque se subestima muchísimo. Sí, algo que yo le critico. No, es decir, me imagino que lo que la mayoría de las personas hacemos es como darle la vuelta, agarrar el celular, empezar a consumir y ver la pantalla acá, y tal vez 3 horas después ves el sol, pero es como... Eso es algo de lo que inclusive yo peco. O sea, yo tengo una adicción que es trabajo constantemente en el teléfono, y yo creo que es algo que nuestra generación, que somos la generación de las pantallas, estamos experimentando, que es realmente difícil, y yo creo que vos puedes estar de acuerdo conmigo, el set this apart, ya, o sea, déjenme en paz un rato. Bueno, mis redes sociales han crecido mucho, y eso toma mucho de mi tiempo. Claro. Y yo te podría decir que mucho de lo que paso aquí metido es por esto de las redes sociales. Entonces, he tenido que aprender a separar, porque inclusive me puede traer inclusive problemas a nivel familiar o etcétera. Claro. Mis familiares, mi esposa me lo dice. Sí, suelte. Exacto, suelte, por favor. Exactamente. Entonces, es importante exponernos a la luz del sol, porque eso le avisa a nuestro cuerpo que el día comenzó. Claro. Desde el punto de vista hormonal, que eso es algo de lo que no se habla mucho, pero nuestras hormonas es lo que nos mantiene vivo. Desde el punto de vista metabólico, funcionamos diferente en la mañana que en la noche. Y sí, hay que exponerse, y también hay que protegerse del sol. Pero hay que exponerse, no hay que eliminarlo del todo. Ahora hablabas como de la degeneración de la visión. Uh-huh. Yo lo noto con mis familiares y con mi tata, digamos. Toda la vida ha tenido una visión envidiable. Uh-huh. Pero ahora es el clásico suave para leer, ¿verdad? Claro. ¿Hay algo que no sea un tratamiento quirúrgico, uh-huh, que no sea un tratamiento como una intervención? ¿Existe algún protocolo, algún suplemento, algo que la gente pueda hacer para prevenir la degeneración de su visión de edad? O sea, más allá de una enfermedad, pero como, no sé, la vejez. Lo que estás hablando es directamente de la presbicia. La presbicia es la incapacidad de este lente, el de nuestro lente natural, que tiene muchas funciones, pero la principal es poder enfocar objetos cercanos. Esa es su función principal. Y esto lo consigue nuestro lente haciéndose más flaco o más gordito adentro de nuestro ojo, según sea nuestra necesidad de enfoque. Y esta capacidad de moldearse, de ser maleable, se va perdiendo con los años. ¿Por qué? Porque ese lente está compuesto especialmente de colágeno. Y ese colágeno, que es una proteína, con los años se va desnaturalizando. Y al desnaturalizarse, que es un proceso químico, se va endureciendo. Al endurecerse, pues lo primero que sucede es que pierde esa capacidad de modificar su forma para poder enfocar. Y lo segundo es que eventualmente se empieza a opacificar por la misma desnaturalización de las proteínas, y es cuando desarrollamos una catarata.
Una forma no quirúrgica de tratar la presbicia son los anteojos para poder observar objetos cercanos. Claro. Yo he tenido típicamente he tenido una excelente visión toda mi vida, pero llegaron los 40 y me tocó empezar a alejar el teléfono porque ya no lo veo. Entonces me pongo los anteojos para solamente la visión cercana. Esa es una manera no quirúrgica, que no a muchas personas les gusta. ¿Por qué? Porque es directamente una bofetada a la cara diciéndome viejo. Así lo sienten las personas. Sí, ya me toca. Ya me toca, exacto. Ya pasé cierta edad y hay gente que le toca a los 40, hay gente que le toca a los 45 y luego. De hecho, si usted es miope, una de las ventajas de ser miope es que la presbicia llega mucho después que a una persona que tiene un ojo de un tamaño normal o una persona hipermétrope que es un ojo un poquito más pequeño y que típicamente desarrollan presbicia a los 40 o inclusive un poquitito antes. Pero bueno, se han estudiado otras maneras, como por ejemplo, en algún momento se estuvieron utilizando unas gotas que lo que hacían era, de alguna manera, ayudarte a tener visión cercana. Luego, por algunos efectos secundarios de este tipo de gotas, se han caído mucho en desuso, pero inclusive aquí en Costa Rica estuvieron de moda hace mucho tiempo y cayeron en desuso porque vimos que había un perfil no tan seguro relacionado a estas gotas en cuanto a efectos secundarios para nuestros ojos, inclusive efectos sistémicos. Entonces, actualmente la tecnología nos ha llevado a pensar que la corrección de la presbicia pasa por cirugía, lamentablemente. Hoy, en el futuro no sabemos, pero hoy la corrección de la presbicia pasa por la utilización de lentes multifocales, que son estos lentes que hablábamos al inicio, que corrigen visión lejana, visión cercana, corrigen la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. Entonces el paciente va a tener visión inclusive lejana, intermedia y cercana. Eso es un avance gigantesco en la oftalmología, porque antes solo teníamos lentes que corregían ya sea tu miopía o tu hipermetropía en conjunto con tu catarata, que inevitablemente se iba a corregir porque reemplazabas un lente por otro. Pero ahora tenemos lentes que corrigen todos los defectos refractivos. Y evidentemente, como lo dije inicialmente, pues no son para todos los pacientes. Hay que escoger muy bien al paciente que sea candidato, hacerle estudios y ver que sí realmente sea candidato para que pueda disfrutar de toda la capacidad de este lente. Cuando yo era carajillo se hablaba mucho de la zanahoria. Era como la vara más común, ¿verdad? Claro. Como para mejorar tu visión es comer zanahoria, ¿verdad? Claro. Más allá de la zanahoria como tal, ¿existe algo que uno desde joven pueda consumir o tomar o hacer para mejorar tu calidad de visión en cuestión de cómo te vas progresando con edad? Claro. ¿O realmente es algo como, o sea, hay buenas prácticas o malas prácticas para los ojos? Sí, sin duda. Yo siempre hablo de que una alimentación, y esto lo hablo con mis pacientes, una alimentación rica en antioxidantes y estos vitaminas en general, típicamente lo va a llevar a usted a tener una buena visión. Si su ojo no tiene ninguna otra condición y es un ojo normal que se desarrolló normal, el acompañar el desarrollo de ese ojo con una dieta rica en antioxidantes y también en omega 3, grasas buenas en general, las podemos encontrar en aguacate, semillas, pescados, etc., va a hacer que el metabolismo de su retina sea mucho más eficiente y bien que mal eso va a traducirse en una mejor visión. La vitamina A, que la encontramos especialmente en la zanahoria, por eso la zanahoria es la reina de los alimentos relacionados a la visión y por eso se recomienda la zanahoria para tener una mejor visión. Es una vitamina sumamente importante para todos los procesos metabólicos que tenemos en nuestra retina a nivel celular. Y el tener una buena cantidad de sustrato de vitamina A través de la dieta, evidentemente se va a traducir en un mejor metabolismo retiniano, sí. Y por eso es que se recomienda tanto. Entonces no es un mito, la verdad. No es un mito, sí ayuda, sí, bastante. De hecho, hay uno de mis videos en redes sociales, hablo de la zanahoria, las espinacas, por los antioxidantes y la luteína y zeaxantina que encontramos en estos alimentos, que es otros dos sustratos sumamente importantes para el metabolismo de la retina. Entonces, las zanahorias, las espinacas y los pescados son alimentos que no deben faltar en la dieta para tener una buena visión. Qué loco, qué vacilón que sí haya un impacto relacionado entre dieta, con todo, sí, dieta, claro, dieta y visión. Ajá, o sea, uno no se lo imagina, que muchas veces uno cree que todo es mito y como son también, uno tiende a creer que también lo que es muy antiguo, porque desde cuando has escuchado que las zanahorias nació, tal vez no es tan cierto, como que tal vez sea un mito, pero sí.
particularmente este mito, mito entre comillas, Exacto, no es tan mito. Dicho abuelito, exacto, sí, es sí más sirve. real. Mae, Correcto. en una hora que estoy hablando con una amiga que sobre, tal vez es más estético que realmente técnico en cuanto a la calidad de tu visión, pero es como con las redes sociales se ha incrementado mucho cirugías de párpados, se ha incrementado mucho, ¿verdad? ¿Qué tanto has visto la prevalencia de esto? ¿Qué tanto has visto como la gente llegando a decir como, ma, estoy buscando un tratamiento para mis ojos, pero puramente estético, no, no, bueno, ahora también tenemos hasta madres que se tatúan los ojos, pero ya es como Terrible práctica. lo Vamos a más hablar de todo extremo esto. posible. Súper. Las blefaroplastías es básicamente, bueno, en la mayoría de los pacientes, particularmente pacientes ya después de una cierta edad, en donde hay un exceso de piel en el párpado, lo que genera más peso al párpado y tiende a caerse un poco. El remover ese exceso de piel hace que per se ya el ojo se abra un poquito. Y entonces las blefaroplastías son procedimientos bastante frecuentes y que mucha gente busca ya después de una cierta edad cuando el exceso de piel en nuestro párpado hace que el párpado caiga, desde un punto de vista estético o también desde un punto de vista funcional, porque muchas veces cuando el párpado está caído esto se llama ptosis y esta ptosis tiende a ser tan grande que inclusive ocluye tu visión. Entonces muchas veces puede ser estético o también funcional. De hecho, hablando de cuando uno trabajaba en la caja, muchas de las blefaroplastías que ahí se realizaban son obviamente no estéticas, sino meramente funcionales. Es un paciente que no ve porque su párpado está caído, secundario a que tiene demasiado peso en el párpado. Pero bueno, es algo que en estética se realiza mucho. Tocaste el tema estética, entonces no puedo dejar de mencionar, aunque no lo he hecho en redes sociales, pero próximamente voy a hacer un video hablando de esto porque me lo han solicitado varias personas. Es el hecho del cambio en el color del ojo. Ah, ok, yo ni siquiera sabía que eso se podía, o se hacía. Actualmente hay una tendencia nueva, sobre todo en Europa, la he visto mucho, Turquía, España, entre otros lugares, en donde a través del mismo láser que se utiliza para la corrección de la visión, se inyecta una especie de tinte en la córnea que tatúa literalmente tu córnea y cambia el color de tu ojo, en apariencia, evidentemente. Pero lo que le da el color al ojo es una estructura interna que no está en la superficie, que se llama iris, y que dependiendo de tu genética va a ser más o menos pigmentado y eso le va a dar color a tu ojo, ya sea colores más claros o colores más oscuros. Esto es una práctica que definitivamente tiene muy preocupado al gremio de la oftalmología en general, porque al tatuar tu córnea, que es la estructura más superficial, estás impidiendo que un oftalmólogo pueda revisar adecuadamente cómo está tu ojo por dentro. Ahora, no solo eso, sino lo que mencionaba, todos vamos a desarrollar cataratas tarde o temprano, si vivimos lo suficiente. La cirugía de un paciente con un tatuaje corneal que impide la correcta visualización de tu ojo internamente va a dificultar muchísimo esa cirugía. Una cirugía que hoy por hoy se ha hecho tan segura, es de hecho catalogada la cirugía más segura del mundo porque es también la que más se realiza y la que más tasa de éxito tiene también. Estás complicándola por meramente un procedimiento entre comillas estético. Si me preguntas a mí, ya esto es opinión personal, fuera de la preocupación, ni siquiera se ve tan natural. O sea, sí, cambia el color del ojo en apariencia, pero se ve raro el ojo. Si me preguntan a mí, esto meramente ya no es científico, es mi opinión personal. Pero se ha hecho muy de moda y espero que nunca llegue acá. Va a llegar, te fijo. Yo creo que sí. Pero es algo que yo no me haría. Como oftalmólogo, yo no me lo haría yo y no se lo haría a un paciente, definitivamente. Claro. Sí, qué susto, ¿verdad? Y eso, bueno, volviendo a las redes sociales, creo que va de la mano con eso, va como te metes a TikTok y inmediatamente tira como 3 filtros a la cara. Y, de una. Y uno tiene como que apagar los filtros para ver, ¿sabes? Me quiero ver como una persona normal. Quiero usar esto como un espejo y no como... Exacto. Quiero ser yo, no la versión de lo que sea que estás dando a TikTok de hacerme. Pero ahí mismo yo he visto, te da la oportunidad de cambiar tu color de ojo. También. Y yo imagino que lo que estamos viendo, consumiendo, es una idealización de ciertos colores de ojos y lo que sea, y de ahí viene esta desesperación por más, y me puedo cambiar. Que también creo, bueno, sí, esto ya es opinión plenamente mía también, pero creo que se vuelve
casi que adictivo estos procedimientos que se empiezan a hacer como, me hice esto, me hice esto, me hice esto, me hice esto. Me imagino que vos tenés amigos que trabajan en cirugía plástica, sí, que se ha vuelto una explosión de campo, yo tengo, en especial de mujeres, amigas, que empezaron con una vara y llevan por 15 y uno es como, suave, o sea, sí, suave, hagan lo que quiera, pero, claro, pero sí llevémosla suave. Claro. Y mucho de lo que yo tengo colegas, uno de mis mejores amigos es residente justamente de cirugía plástica, y mucho de lo que hablamos es que uno siempre tiene que ser muy claro con las expectativas de los pacientes, porque muchas de las personas que van a un cirujano plástico, ojalá siempre vayan a un cirujano plástico para hacerse cualquier procedimiento estético. Importante. Esto, muy importante, gracias. Es que al ser muy claro con el paciente, ese paciente típicamente viene buscando que lo devolvamos a cuando tenía 15 años. Y esto sencillamente no es posible. Entonces, los buenos cirujanos plásticos se caracterizan por esto, por manejar muy bien las expectativas del paciente. Y eso es realmente todo. Porque los resultados quirúrgicos en un cirujano plástico tienden a ser, en la mayoría de los casos, muy buenos. Sí, claro. Pero por más buenos que sean, evidentemente no te estamos devolviendo a cuando tenías 15 años. Esto aplica también en oftalmología. Volviendo al lente multifocal, por ejemplo, como mencionábamos, da buena visión de lejos, intermedia y cercana. Pero tal vez no hemos llegado todavía a esa tecnología que te devuelva tu visión de cuando tenías 15 años. Me explico, por más de que este lente sea excelente y es la mejor tecnología que tenemos en el momento, yo siempre soy muy claro con los pacientes y le hablo de todo, del perfil de seguridad y de qué esperar de estos lentes y qué no esperar. Y eso, pues, me ha garantizado mucho el éxito que he tenido con mis pacientes, pues soy muy comunicativo y trato de explicar muy bien para que el paciente sepa qué esperar al final. Y yo creo que eso es todo. El manejo de expectativas es clave cuando estás tratando de mejorar la calidad de vida de un paciente, a través de la estética, a través de la visión, etc. Yeah. Y otra cosa, mencionabas de la estética, está muy de moda y hay un gremio al cual quiero hacer una mención especial porque he recibido diferentes amenazas por en teoría, criticar el trabajo. Es el gremio de las personas que se dedican a la estética de las pestañas y de las cejas. Ajá. En donde, bueno... amenazas de las... sí, de por qué usted está qué loco. Dificultando nuestro trabajo, está ensuciando nuestro trabajo y a usted le gustaría que nosotros hiciéramos lo mismo. Y de hecho han hecho videos etiquetándome, por supuesto bloqueadas de entrada. Ajá. Pero sí... solo quiero mencionar acá, si alguna lashista me está escuchando, que en ningún momento quisiera yo perjudicar el trabajo. Como una persona que se dedica a la salud visual, mi deber es comunicar a los pacientes a lo que se podrían estar exponiendo si se hace una mala técnica de implantación de pestañas o de lifting de pestañas, porque... Explícame, pues, tengo cero contexto y no soy el target demo de una lashista. De fijo. Entonces dame todo el contexto de esta hora. Bueno, curiosamente, uno de mis videos más virales, que tiene como 14 millones de reproducciones, es un video explicando las cosas que te pueden pasar si te pones pestañas postizas o si usas lifting de pestañas, que es otra técnica en donde básicamente las pestañas se ven mejor. No voy a profundizar, pero bueno, los químicos que se utilizan para hacer esto, tanto los pegamentos para pegar las pestañas como los pegamentos utilizados en este lifting de pestañas, pueden producir reacciones alérgicas, pueden producir inflamaciones a nivel de la piel del párpado, pueden producir pérdida de tus pestañas naturales, que era la razón por la que estabas yendo en primer lugar. Entonces caes como en este círculo vicioso en donde, bueno, ya no puedo no usar estas pestañas postizas porque ya mis pestañas ahora se ven peor de como se veían antes de esto. Y esto es una queja que recibo constantemente de pacientes que llegan ya sea con infecciones o con inflamaciones o con ardor, ojo seco, muchas cosas, digamos, alergias, entre otras cosas, y lo veo todas las semanas. Entonces de ahí nació la idea justamente de hacer este video informativo de, ok, si lo quiere hacer, hágalo, todo bien. Si le pasan estas cosas, consulte porque es importante tratarlas a tiempo y si puede, no se las haga, básicamente. Entonces... ¿Qué es como el peor caso posible? O sea, digamos, te pusiste unas pestañas falsas o fuiste a uno de esos lugares. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo tuve una paciente que también, esa paciente se dejó mucho tiempo, ¿no? Pero básicamente desarrolló una infección a nivel de la conjuntiva, secundaria a las pestañas. Aquí habría muchas aristas de si la paciente tuvo la mejor de las higienes o no, o si la lashista le explicó adecuadamente, etcétera, etcétera. Pero tuvo una infección
que se cronificó muchísimo y es una paciente que hoy por hoy pues está constantemente utilizando gotas, lubricantes y antiinflamatorias para que el ojo no se vea rojo y que tenga una adecuada visión. Y ya tenemos como 8 meses tratándola y todavía no la está pasando bien. Y por una decisión que era meramente estética, lo que en particular esta paciente me mencionaba es que mis pestañas no estaban tan feas. Y fue como presión social y fui y no me fue tan bien. Y entonces, realmente es informar. Cada quien es libre de hacer lo que guste, pero siempre es importante informarse. Los fumadores fuman y hoy por hoy fuman sabiendo todo lo malo que puede pasar. Las personas que se ponen las pestañas, la intención es que se las pongan si gustan, sabiendo todo lo que puede pasar. Y que si en caso sucediera, por favor consulten a tiempo para poder tratarlos a tiempo. Ese es el consejo. Consentimiento informado, pero el informado es la parte importante. Claro. Y a ver, habrán lashistas increíbles que esto no les pase porque usan pegamentos veganos o lo que sea, porque me han puesto un montón de cosas de que nosotros usamos pegamentos súper certificados y súper aprobados por la FDA y un montón de cosas. Y que explican muy bien a los pacientes todo y cómo hacer la higiene y toda la cuestión, y las aplaudo. Excelente, porque probablemente esas pacientes, espero, no tengan estos problemas. Pero es tan frecuente verlo en mi consulta que surgió de ahí la necesidad. No es que yo tenga nada en contra de nadie que está tratando de emprender. Todo lo contrario. Las aplaudo. Todo bien. Hablando de tal vez varas que ves mucho, el otro día nos pasó en la oficina con uno de los que trabaja acá, orzuelos. ¿Verdad? Aparece pequeñito tal vez y empieza como a desarrollar. ¿Qué hace uno? ¿Qué es como lo inmediato? Porque aquí todo el mundo da recomendaciones. Póngase una bolsa de té de manzanilla. Un remedio de abuelita que sigue siendo recomendado. Tal vez no la bolsita de té de manzanilla, pero sí una compresa caliente. Sabemos que el calor tiende a reducir un poco la inflamación y ayudar a drenar un poco el contenido del orzuelo. Te explico muy sencillo. La razón por la que alguien desarrolla orzuelos es por una condición que se llama blefaritis, que es básicamente, para efectos prácticos, la inflamación de la zona donde nacen las pestañas. Resulta que a la par de la salida de las pestañas tenemos unos pequeños orificios que secretan un aceite. Este aceite sale hacia el ojo y ayuda a que tu lágrima no se evapore. Cuando pensamos en la lágrima creemos que es solo agua, pero realmente tiene 3 componentes importantes. Agua en su mayoría, una capa mucosa que básicamente se produce en la parte blanquecina del ojo y su función principal es evitar infecciones en el ojito, y luego esta capa de aceite que se produce en el párpado y se secreta justo donde nacen las pestañas hacia el ojo para evitar que la lágrima se evapore. Entonces una persona que tiene blefaritis, pues esta zona se inflama y esos huequitos se tapan, y al taparse pues se acumula este aceite adentro del ojo y forma la masa característica que vemos en un orzuelo, que típicamente el orzuelo es más superficial y tiene salida, o el primo del orzuelo, así lo llamamos, es el chalazion, que es como una especie de espinilla ciega que está por dentro del párpado y que no tiene salida. Entonces el paciente se queda con la bola ahí y muchas veces la resolución para quitar esa pequeña masa es una cirugía pequeña en donde se realiza una abertura, se drena el contenido, se saca el quiste y problema resuelto con ese chalazion. Ahora, la blefaritis es una condición que es crónica, vive con la persona, en ocasiones es más activa, en ocasiones es menos activa. Y la piedra angular del tratamiento para mantenerlo lo menos activa posible es una práctica muy sencilla, es el lavado de los párpados y las pestañas. Actualmente contamos en Costa Rica con varias marcas que producen un shampoo especial para párpados y pestañas, que tengo a varios pacientes con blefaritis utilizándolo y que ayuda a disminuir mucho la inflamación y prevenir que se vuelvan a hacer más orzuelos, porque el solo limpiar esa caspa que se pudiera estar produciendo en esa zona y que hace que se inflame todo el párpado, evita que esos huequitos se tapen y que se forme el famoso orzuelo o chalazion. Entonces, mucho más que drenar el problema, yo siempre soy muy consciente o trato de resolver los problemas de mis pacientes para siempre. Entonces, les doy estas recomendaciones para que no me vuelvan en un tiempo con otro orzuelo y que nadie les explicó. ¿Me explico? Claro. Ahora hablabas, bueno, hemos estado hablando como de problemas que surgen y poder tratarse y demás, y también hablamos de la dificultad de tratar esos problemas con ciertas partes de la población. Y eso me lleva en Costa Rica, donde estamos, la Caja Costarricense del Seguro Social, claro, y el acceso o no acceso a medicina, y creo que en oftalmología, siendo una especialidad, debe ser una de las partes más complejas de tener acceso, ¿verdad? Yo me imagino que cuando
todos pensamos en la caja, pues pensamos en los tratamientos médicos más inmediatos de emergencias o, bueno, en Costa Rica actualmente, y sabemos por nuestros amigos, huesos, accidentes de tránsito, Claro. pasa muchísimo, Sí. pero en general creo que estamos viviendo un momento difícil en respecto a la caja y me gustaría saber cómo tú pensar al respecto, empezando tal vez por el acceso general a la A los medicina servicios de salud. sí. y con algo que vemos que tiene tantas aristas, o sea, de alguien que Estuvo. fue y se puso unas pestañas y ahora tiene una infección a alguien que pues le está perdiendo la visión por algo que es totalmente irreparable, por Sí, decirlo así. sí, sí, y que tal vez no tienen los recursos para poder acceder a un servicio privado, pero cuenta con el seguro social, ¿no? La caja. La caja para mí es una institución pues muy especial. Es lo que yo creo diferencia a Costa Rica de muchos de los países de Latinoamérica. Y realmente duele ver el estado en el que está actualmente, con una crisis particularmente de especialistas muy importante, en donde estamos viendo cada vez más cómo hay una fuga importante del recurso más preciado que puede tener un servicio de salud, que es el recurso especializado, porque es al final el que te resuelve las enfermedades complejas. Eh, este es un tema delicado y que hay que valorar desde un punto de vista estratégico, porque sencillamente no nos podemos dar el lujo de que el sector público siga perdiendo especialistas. Nuevamente, es el recurso más preciado porque es el que al final resuelve las patologías complejas y uno de los principales problemas que estamos viendo en este momento es un problema puntual de inequidad salarial, en donde, bueno, hay dos esquemas, uno tradicional y otro más nuevo, que es el famoso salario global, que aplica para todos los funcionarios del sector público, y que hay un grupo de especialistas que recibe el salario tradicional y un grupo de especialistas que aleatoriamente, por haber entrado en un tiempo específico, entonces quedan dentro de este salario global y estos otros que no, pues están en el salario tradicional y es una disparidad importante entre uno y el otro, lo que evidentemente causa molestia a un grupo importante de especialistas. Y bueno, desde el punto de vista de la solución, evidentemente no es fácil, por supuesto, pero yo quiero creer que hay voluntad de parte de todas las partes involucradas, tanto de la gerencia de la Caja Costarricense de Seguro Social, como de los especialistas, como de los sindicatos que los representan, como también del gobierno, para encontrar una solución, porque al final los principales afectados, lamentablemente, son los ciudadanos de Costa Rica que acceden al seguro. Y de hecho, bueno, en este momento hay fuertes discusiones en la asamblea relacionadas a este tema porque ha sido previsible y así lo catalogó en un comunicado el Colegio de Médicos, lo que estamos viendo hoy en donde creo que a la fecha estamos en principios de diciembre, como 90 especialistas que se han ido como en un mes para poder acceder a este salario global. Entonces vemos cómo este número se puede acrecentar mucho en los próximos días y esto va a representar un problema muy grande para la población. Y creo que eso se está perdiendo un poco de vista y es lo que es realmente alarmante. Hay una cosa que es particular, bueno, que mi contexto es que yo no nací en Costa Rica, pero soy más tico que el pinto. Y mis papás inclusive vienen del Medio Oriente y nos ha tocado muy difícil de donde venimos. Y las cosas que tenemos acá en Costa Rica y que vemos que son buenas, uno desearía que se conservaran y que el costarricense estuviera orgulloso y peleara por ellas, porque de verdad la Caja, hay un rol que no se ve mucho y que no se discute mucho, es el rol que tiene la Caja como un estabilizador social. Y es el hecho de que en Costa Rica usted se tiene que preocupar principalmente, obviamente, digamos, esto suena demasiado superficial, ¿no? Pero usted se tiene que preocupar por comer y por pagar vivienda, principalmente. Pero la salud, por suerte,
bien que mal, para las cosas más graves, en la mayoría de las especialidades está garantizada gracias a la caja. La caja es un sistema muy robusto, es muy fuerte y tiene todas las especialidades y todos los especialistas y todos los recursos para tratar las patologías más complejas. Un ejemplo espectacular de esto es un hospital que a mí me parece casi de primer mundo en nuestra sociedad latinoamericana, que es el Hospital de Niños, con los recursos que tiene y con los tratamientos que los pacientes que están ahí reciben. Yo siento que la caja hay que cuidarla con uñas, dientes, palos, lo que tengamos, pero hay que cuidarla y hay que hacerla respetar y hay que, cuando se oyen comentarios de diferentes sectores hablando de que la caja está quebrada y que no hay que pagar las deudas de la caja porque la caja está quebrada, eso preocupa mucho porque es un sector que sostiene a un porcentaje importante de la población, que de no tener esto, nuevamente volviendo a la parte de la caja como un estabilizador social, podemos ver un crecimiento importante en muchas de las cosas negativas de cualquiera de los países vecinos de Latinoamérica. Porque si en casa me faltan los medicamentos que necesita mi abuela y no hay un EVAIS o una caja que me pueda dar estos medicamentos, yo voy a salir a hacer lo que tenga que hacer, que ojalá sean solo cosas buenas, para poder conseguir los recursos para darle los medicamentos a mi abuela. Y esto es algo que a mí me explota la cabeza cuando la caja se toma como muy a la ligera. Justamente esta semana estamos viendo en Estados Unidos un ejemplo clarísimo de la destrucción de una sociedad a raíz de una imposibilidad al acceso médico. Y es que mataron al presidente ejecutivo de la aseguradora más grande del mundo y parece ser, lo más obvio es que es un golpe de venganza por un mal manejo de un seguro, porque en Estados Unidos simplemente no hay acceso a una salud pública y probablemente eso desencadenó la muerte o la afectación de alguien porque no tuvo acceso a un seguro privado que le diera el servicio médico que tuviera. O sea, parece que si necesitamos un ejemplo claro de cómo se puede deformar una sociedad a raíz de la falta de un acceso médico y la privatización de la salud, o sea, que a ver, tiene que haber acceso a la salud privada, pero el privilegio que tenemos en Costa Rica de tener salud pública y tener salud pública hasta hace años, que era un ejemplo a nivel internacional. Lo sigue siendo en muchos aspectos, pero sí, claro. Sí. Pues es evidenciado porque le disparan al presidente de una aseguradora, probablemente por esa misma degeneración del acceso a la salud que vemos en Estados Unidos. Pero sí, o sea, creo que lo que decís y de la caja, te quiero hacer la pregunta. Entendemos la importancia, y por lo menos yo, de la prioridad de preservar la caja de la Constitución de Seguro Social. Creo que, como decís vos, es un estabilizador social y más allá de eso, creo que es probablemente de fijo, entre otras cosas, como la educación pública también, nos diferenció del resto de Latinoamérica durante muchísimos años. Ahora, parte de lo que y creo que tanto los médicos, y por supuesto lo estamos viendo ahorita del gobierno, lo estamos viendo de muchos agentes externos, la queja o el gran gravamen que se hace es, puta madre, tenés todos tus privilegios, estos más quieren ganar esterinal y eso es insostenible para el gobierno, ¿verdad? Qué complicado, ¿verdad? Qué complejo, porque yo por un lado, y bueno, tengo amigos médicos que están en la caja ahorita además, y yo les digo, mae, qué rudo, porque por un lado está la parte moralista o filantrópica de que, puta, estás trabajando por la salud del país y, ¿verdad? Y deberías... Sí, los médicos no tenemos derecho a ganar dinero. Exacto. Estamos o sea, condenados por nuestra labor, digamos, a hacer todo por amor. Exacto, como esa parte, no sé, idealista que la gente dice, madre, vos tenés que voluntariar tu trabajo y tu vida por el resto de siempre, pero que se contrarresta directamente con la otra realidad que detrás de esta pared, o sea, está como aquí tenés que ser un idealista filantrópico, filosófico, franciscano, comunista, y acá es el capitalismo vivo, o sea, y es esta dualidad tan compleja que yo digo, no envidio en lo absoluto, porque, puta, también me imagino que debe pesar dentro del mismo psique de un médico, esa vara que la gente piensa que los doctores son sanguinarios en cuanto a cuánto cobran o los seguros o demás, pero el 99% de los médicos que yo he tenido en mi vida, que he conocido, todos entraron por una vocación, o sea, más allá de
¿cuánta harina te pagan o no? Levantarte a tratar a un paciente a las 3 de la mañana es una vara que no la haces bien o no la haces por mucho tiempo, creo yo, si no es por una vocación directa a tu labor. Entonces, ahí es donde yo creo que es súper complejo, ¿verdad? Por lo menos esa parte de cómo no vas a perder especialistas. Si por más vocación que tengan y más filosofía filantrópica que tengan y todo, al otro lado de esa puerta, no es que es un poco la diferencia, es que es drástica y absolutamente diferente esa diferencia, ¿verdad? Qué complejo. Sí, y aquí hay que, bueno, porque mucha gente cree o eso es lo que se ha intentado vender, que los médicos que trabajan en el sector público ganan muy bien y que más bien que esta lucha ya tiene mucho tiempo, en donde se buscan mejoras desde el punto de vista económico y por supuesto en condiciones de trabajo, porque pues no es para nadie un secreto que las condiciones en las que se elabora en muchos hospitales pues no son las mejores para los especialistas y eso es algo, pero eso es algo que tiene solución y que yo siento que con buena voluntad la caja como gerencia y como administrativa puede mejorar muchos de estos aspectos por el bien, no por el bien de los médicos, que obviamente se van a ver beneficiados, por el bien de la población y poner al costarricense que paga su seguro, porque no es regalado, todos pagan el seguro, todos pagamos el seguro. Y esto, digamos, poder con pequeñas cosas, poder hacer un cambio importante y retener ese recurso que es especializado y que es el más importante de retener. El hacer que las condiciones en la caja sean atractivas para que no se nos sigan yendo especialistas del sector público. Yo soy un ejemplo en donde por una mala gestión a nivel de plazas médicas me enviaron a una plaza, y aquí no voy a entrar en nombres ni mucho menos voy a especificar ni nada, pero me enviaron a una plaza como oftalmólogo, como cirujano oftalmólogo, en donde no podía ni diagnosticar ni tratar a mis pacientes. Y esto era muy grave porque aquí estás privando del derecho al trabajo a esa persona, estás malversando fondos públicos porque estás direccionando fondos públicos nuevamente a un funcionario que no puede realizar su labor y evidentemente pues yo me sentía de manos atadas porque yo venía saliendo de la especialidad y necesitaba darle continuidad a todos estos procesos microquirúrgicos que en ese momento se vieron muy afectados y que tuve bueno, cuando pude tener la oportunidad de retomar, gracias a Dios, pues hoy me siento bastante bien con respecto a mis habilidades quirúrgicas y bueno, así lo dicen los resultados de los pacientes que he operado. Pero en ese momento yo me sentía muy mal. Inclusive consideré no dejar la caja, dejar medicina por completo. O sea, me pegó tanto psicológicamente que en teoría lo más fácil que tenía que hacer el sistema, que era colocarme al final de los años que les costó y el dinero que les costó producir un especialista en una especialidad como la mía, que es microquirúrgica, un cirujano oftalmólogo, lo más sencillo debería ser colocarlo en un lugar en donde pueda tener un impacto sobre la sociedad que estaba teniendo. Pues no, me colocaron en un lugar en donde no podía hacer absolutamente nada. Y además, en un lugar con un presupuesto muy limitado que les impedía conseguir los recursos que yo necesitaba en el momento, porque digamos, cuando yo llegué al lugar en donde llegué, lo primero que le dije al director cuando entré fue, ayúdeme a quedarme aquí por mucho tiempo, porque era una zona geográficamente muy bonita, turística, etcétera, que yo antes de estar ahí pues visitaba mucho y yo en mi cabeza yo iba a quedarme ahí por mucho. O sea, yo les decía a mis familiares, aquí me voy a quedar y eso le dije al director. La sorpresa fue que no tenía ni silla donde sentarme, ni tenía cómo operar, ni tenía cómo diagnosticar pacientes, no tenía un consultorio. Con el tiempo pues llegó el consultorio, pero no podía yo operar. Entonces una de las opciones que me ofrecieron fue como, bueno, puede ir a un hospital que se encuentra a 3 horas de aquí, nosotros le ponemos la ambulancia para que vaya a operar los pacientes de aquí, montes en la ambulancia 3 horas, entonces había que salir como a las 3 de la mañana para llegar allá a las 6, 7 de la mañana para operar y luego regresarse de nuevo en la ambulancia para ir llegando como a las 8 de la noche. Para una cirugía que es microquirúrgica, vos no puedes estar cansado en una cirugía de oftalmología, o al menos yo no quisiera que quien me opera mi ojo esté cansado. Es que eso es lo que te iba a decir. Ahí siempre, ¿verdad?
todos ponen estos peros a los avances de las condiciones y los salarios de los doctores, pero cuando tienen que operar a vos, vos querés que sea el más descansado, el más feliz, el más realizado con su trabajo, pues obviamente. Entonces ahí es donde yo siempre digo como, cuando vos ves que alguien te está diciendo, madre, pongámosle peros a las condiciones de los doctores, pregúntale qué servicio médico van ellos, porque muy probablemente van al hospital privado donde los van a tratar de una manera muy diferenciada a el hospital público que están intentando quitarle recursos de. Para cerrar la idea, esperemos que por el bien de todos, de la población, la caja siga siendo la caja y que cada vez más bien podamos verla más fuerte y no más débil y que podamos encontrar la manera de hacer, y no es tan difícil, no va a quebrar la caja por tomar las decisiones que hay que tomar, podamos encontrar las maneras de ojalá retener el recurso más importante que tiene la caja, que son los especialistas. Estoy de acuerdo, yo creo que, y toda mi opinión acá, yo creo que para mí se trata de un tema de que es difícil. Y es muy difícil, es muy complejo, tienes que administrar un presupuesto, tienes que administrar, y por mi experiencia de doctores que yo conozco, la mala gestión de fondos, la mala gestión de fondos administrativos en hospitales, de que se gastan harina en esto y no se gastan harina en esto, de que, puta, esto lo pasamos por facturas de acá. A ver, yo no voy a esconder y decir que las varas se hacen bien de fondo, porque hay mucho que arreglar, y por eso digo que es difícil. Cuando vos intentás poner a personas que no son las apropiadas en los puestos, porque puta, es un puesto que le vas a dar a alguien que le vas a pagar 5, 6, 7, 8, 9 millones de colones al mes administrativamente, y se va a quedar ahí por muchísimos años. De ahí, a veces son puestos que se otorgan porque de ahí es una vara política, es una movida para acá, esta persona cabe por allá. Eso es yo diciéndolo. Sí, sí, sí. Bueno, y... parte de la plaza que me dieron a mí era por una movida un poco política. Al final me di cuenta de esto porque no tendría ningún tipo de sentido colocar un especialista en un área en donde no puede hacer no su puede trabajo. ser especialista. Y con oftalmología siendo una de las especialidades con las listas de espera más grandes del país. O sea, un paciente hoy por hoy para una cirugía de catarata puede esperar hasta 3, 4 años. Y eso es, con un sistema tan robusto, casi inaceptable. O sea, sí, total. Y por cosas que dentro de la medicina privada se ven casi que rutinarias. O sea, se vuelve una vara de eso, lo hacemos todos los días, hacemos un montón de estas. Pero lo que te digo, yo creo que es una cosa que se basa en la complejidad. Y en un sistema burocrático, cuando se trata de temas complejos, es lo que menos se quiere tocar. ¿Por qué? Porque un gobierno, y ya estoy aquí entrando en pura política, pero vale verga, un gobierno le da chance en 4 años, si acaso, a atacar un solo problema. Entonces, necesitaría toda la infraestructura gubernamental, remover el ego de todas las varas que prometió en campaña y decir, ok, mae, eso vamos a hacer caja. Y que debería ser uno de los temas, pero digan que en este momento tenemos caja, tenemos inseguridad, tenemos educación, sí, todo en fuego, sí, y todo se hace con mediocridad. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que estoy de acuerdo, mae, y sí me preocupa mucho porque al final, como decís vos, las consecuencias son muy inmediatas. Sí. Por lo menos con medicina son muy inmediatas. O sea, no que todos los problemas no sean súper importantes, pero creo que medicina es una de esas varas a donde el efecto de consecuencia que vamos a ver en la población va a ser muy rápido, y más con una población que cada día envejece más, y pues los síntomas del envejecimiento todos son directamente correlacionados con medicina, y no tener un sistema que pueda apoyar eso es desastroso, o sea, es caótico. Es fallarle a esa persona que toda su vida cotizó. Es que ese es el detalle. Esto no es gratis. Esto, cada quien, en la medida de sus posibilidades, paga su seguro. Y que estas personas envejezcan después de haber pagado tantísimo tiempo. Muchas veces recibí el comentario de, porque la pregunta típica, bueno, doctor, tengo catarata, ¿cuándo me va a operar? Y yo, la pregunta incómoda, evidentemente, esto en la caja. Le decía, o sea, porque yo no les miento, o sea, las listas de espera son de 3 o 4 años. Y o sea, un comentario que recibía muy frecuentemente era, yo nunca utilicé la caja y siempre pagué. Y esto es lo que recibo. Entonces, evidentemente era como esta sensación de impotencia primero y de sentir que les estás fallando a esa población que al final sí están pagando los salarios de todas las personas que laboramos en el sector público, particularmente, bueno, en este caso en la caja, en su momento. Pero sí, yo me vi
entre comillas, obligado a dejar de laborar para la caja por, bueno, un montón de cosas. O sea, la molestia surgió porque, bueno, me mandaron a este lugar en donde no tenía yo cómo ejercer. Luego me trasladaron a otro lugar en donde por varias situaciones administrativas definitivamente decidí de laborar. Estoy muy agradecido con todas las instituciones y con todas las personas con las que me crucé, excelentes personas, pero no era viable para mí en ese momento. No descarto la posibilidad de en algún momento regresar porque tengo esta espina de que quiero devolver mucho de lo que aprendí en la institución y bueno, yo fui parte del arsenal de personas que trabajamos durante la pandemia en los hospitales y pues uno siente que ha devuelto un poco, pero que siempre me quedo corto porque, bueno, me enseñaron mi pasión, que es el cuidado de los ojos y si en algún momento tengo la forma de devolver un poco de esto, cuando mejoren ojalá las condiciones, que quiero creer que ese será el camino, ojalá volver en algún momento. Inclusive hasta ad honorem, o sea, de verdad, por la voluntad de ayudar, de verdad, o sea, así sea quirúrgicamente o lo que sea. O sea, como destinar un día de la semana a ir a operar pacientes y demás, es algo que me haría feliz, inclusive, sin duda. Claro. Sí, claro, lo que te decía, o sea, creo que eso, y lo veo en vos y lo veo en mucha gente, creo que viene de vocación Sí, sí. y de ganas de ayudar y como te digo, o sea, yo creo que sería imposible juzgar a una persona que saliera del sistema en las condiciones actuales y en general, o sea, creo que además no veo por qué tenemos que ver a los médicos como la única profesión a la cual se le pide, más allá de vocación, como un contrato permanente social, ¿sabes? Creo que en la sociedad hay muchos trabajos de los cuales pertenecen a ese vínculo social de la estructura general que tenemos, a los cuales no se le exige eso, que trabajen en condiciones deplorables, que trabajen horas imposibles, ¿verdad? Y no me parece correcto que entonces veamos a los doctores y les digamos que ustedes son los únicos que sí tienen que hacer esa vara. En Costa Rica, desgraciadamente, tenemos muchos campos de los que hacemos de los policías, la inseguridad en el país, lo que les pedimos a ellos que hagan con las condiciones que les damos es terrible. O sea, hay muchas cosas, pero bueno, como decimos, yo creo que sí se puede arreglar y creo que si logramos ser un país que estableció el sistema antes de que existiera de cero, entonces ya existiendo se puede arreglar para que continúe. Sí, sin duda, sin duda. Y los recursos están, hay que manejarlos bien y enfocarse en lo que es realmente importante, no tomarse a la ligera por el bien del país nuevamente que un especialista deje de trabajar con la caja. Y esto es así de sencillo. Hay que todos ir de la mano a que los especialistas quieran trabajar y quedarse en la caja. Porque soluciones como buscar servicios privados mientras estamos declarando esta emergencia nos va a salir muchísimo más caro y la posibilidad de resolución va a ser menor que si llegáramos a un acuerdo con los especialistas para que se queden en los hospitales. Y a largo plazo inclusive va a ser mucho más económico el tratar de mantener a los especialistas que buscar outsourcing y buscar servicios privados o inclusive la loquera de por la declaración de emergencia traer médicos de diferentes latitudes que quieran apegarse al salario global. Nuevamente, estos médicos que traeríamos de afuera estarían trabajando con el salario global y a los médicos que quieren pasarse ese salario global, que tienen más experiencia y que saben cómo funciona el sistema y que se graduaron, son de la casa, no los queremos pasar a ese salario global. Es absurdo. Entonces, mucha de esta gente se está viendo obligada a renunciar para cesar sus labores durante un tiempo y muchos de ellos volver con este salario global, pero un porcentaje importante de ellos que se están yendo van a tocar esa puerta que hablaste al inicio y no van a volver. Entonces, no se debería de tomar tan a la ligera y además siendo algo tan previsible, porque esto tiene probablemente más de un año de los especialistas tratando de negociar a través de los sindicatos con los sectores altos de la gerencia médica y etcétera, pero nunca se llegó a un acuerdo. Entonces quiero creer que por el país nuevamente ojalá encontremos una solución y que personas como yo podamos volver y con gusto, o sea, con gusto volver a apoyar y a devolver y a todo. O sea, yo no descarto esa posibilidad nunca realmente.
Mae, qué buena nota. Mae, no, muchísimas gracias por el tiempo. No, a vos. Ha sido una conversación muy tuanis, hablamos de absolutamente todo, hasta de pestañas, no me esperaba eso. Mae, si la gente quiere encontrarte a vos estás muy activo en redes sociales o también hasta buscar tratarse los ojos con vos, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, yo estoy en varios lugares. En redes sociales me pueden encontrar como Oftalmólogo Educa. Está en Instagram, TikTok, Facebook, Threads. Me falta Twitter y YouTube, pero vendrán. Y bueno, yo soy oftalmólogo en el Hospital Metropolitano, en la Clínica de Especialidades Blue Medical, y también trabajo en una fundación que se llama Cenvis. Entonces, en cualquiera de estos lugares me pueden encontrar y van a recibir la misma atención en cualquiera de las mismas, porque eso es algo que me caracteriza. No, sin diferenciar el tipo de paciente que esté recibiendo, pues van a recibir la misma atención y ojalá los mismos cuidados. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias, un honor estar acá. Y muchas gracias por haber visto este episodio. Nos vemos en el próximo. Ahora.